La verdadera entidad de la vida. Pase lo que pase, mantenga su fe como devoto del Sutra del Loto y por siempre esfuércese como discípulo de Nichiren. Comenzando con este pasaje, el Bosho enseña el camino correcto de la fe que deberían seguir los discípulos de Nichiren y describe la fórmula y el método de la práctica para la propagación del Gohonzon. Primero, Nichiren nos dice que tomemos una determinación firme, una determinación esencial para nuestra fe, y es la de mantener su fe como devoto del Sutra del Loto y por siempre esforzarse como discípulo de Nichiren. Esta enseñanza es tan importante como famosa. No es mucho decir que esta frase, por corta que sea, contiene la clave para lograr el estado de Buda, así como también el espíritu fundamental de la Soka Gakkai. Yo siento la misericordia desbordante de Nichiren en las palabras «pase lo que pase». Desde el infinito pasado hemos vivido y hemos muerto innumerables veces. Ha sido un ciclo interminable de existencia y muerte envueltos en una ignorancia fundamental, al igual que una persona yendo a tientas, buscando su camino en la oscuridad. Afortunadamente, en esta existencia hemos sido capaces de encontrar la ley mística y al Buda original del tiempo sin comienzo. Esta es una rara oportunidad para despejar la oscuridad que envuelve el ciclo de existencia y muerte y para descubrir la verdadera entidad de la vida, eternamente incambiable. Esta es la ocasión única en una existencia para disfrutar de una vida segura y feliz que no sea oscurecida ni amenazada por nada, paseando en un jardín lleno de flores hermosas bajo el sol brillante de la ley mística y del cielo claro de la iluminación eterna. Es exactamente por esta razón que el Daichonin enfatiza: pase lo que pase. Cualquiera que sea la situación que enfrentemos en esta existencia, debemos mantener siempre nuestra fe. La frase pase lo que pase es crucialmente importante para todos ustedes y quiero que la graben por siempre en sus corazones. Mantenga su fe como devoto del Sutra del Loto. Habla acerca de la práctica de la fe desde el punto de vista de la ley. Y por siempre esfuércese como discípulo de Nichiren. Habla de la fe en términos de la persona. Específicamente, devoto del Sutra del Loto indica al propio Nichiren. No es mucho decir que el Sutra del Loto fue predicado exclusivamente para el Daishonin. Solo él leyó todo lo escrito en el Sutra del Loto con su ser entero. Él es la única persona que declaró que el budismo de Shakyamuni se había tornado ineficaz en el día posterior de la ley. También reveló su verdadera identidad como Buda original, emitiendo una luz brillante y despejando la oscuridad a lo largo de 10.000 años del día posterior de la ley y por toda la eternidad. Y el Gohonzon es la corporificación perfecta de la vida del Buda original. Para nosotros, abrazar al Gohonzon durante toda nuestra existencia es mantener su fe como devoto del Sutra del Loto. Sin embargo, todavía esto representa solamente la superficie del asunto, ya que nuestra práctica debe estar siempre marcada por la concientización fundamental de que somos los discípulos de Nichiren. Sin esta concientización, no podemos ser nunca devotos del Sutra del Loto, en el verdadero sentido del término. Ciertamente la Soka Gakkai es la única organización conectada directamente con la vida del Buda original Nichiren Daishonin. El único grupo de personas dedicada a lograr el Kosen Rufu. La oposición continuamente en aumento que nos han hecho los 3 poderosos enemigos y los 3 obstáculos y 4 demonios es prueba de que estamos practicando exactamente de acuerdo al Bosho. Por lo tanto, por siempre esfuércese como discípulo de Nichiren significa compartir el mismo destino de la Soka Gakkai. Aunque abracemos el Gohonzon sin la concientización fundamental de ser un discípulo de Nichiren, no seremos capaces de lograr nada. El Daishonin aclara esto en la herencia de la máxima ley de la vida, uno de los goshos más importantes. Sin la sangre vital de la fe, es inútil abrazar al Sutra del Loto. La fe consiste de práctica, como dice el 9º sumo sacerdote Nishio Shonin. El que uno practique es en sí mismo fe. Por siempre esfuércese como discípulo de Nichiren es de máxima importancia,
ya que este es el camino directo a la iluminación. La gente tiende a pensar que lograr la iluminación significa convertirse en una personalidad ideal, diferente a la gente común, debido a que coinciden a los budas con la apariencia dignificada empleada para describir a Shakyamuni. Nichiren Daishonin era un mortal común y al mismo tiempo es el Buda original. He aquí la supremacía de esta enseñanza y lo que denota el verdadero propósito del budismo. El budismo de Nichiren Daishonin arroja luz intensa en la naturaleza humana, tal como ésta se manifiesta en la gente común. Por lo tanto, hasta nosotros los mortales comunes podemos conectarnos con ella. Para nosotros lograr la iluminación significa dedicarnos a la más noble misión del mundo. Esto en sí es manifestar el estado de Buda inherente a nuestras vidas. Más aún, cuando usted se decide a esforzarse por siempre como discípulo de Nichiren, pase lo que pase, usted ya está viviendo en el estado de Buda. Hay un pasaje famoso del Gosho que dice: el invierno nunca deja de convertirse en primavera. Enfocado desde el punto de vista anterior, esto significa que el invierno es primavera. La frase nunca deja de tiene un considerable significado. Es sinónimo de definitivamente o ciertamente. Más profundamente significa equivale. Este es también el caso del pasaje del Gosho sobre la apertura de los ojos que dice: aunque los cielos me abandonen, aunque todas las preocupaciones me acosen. Y de otro pasaje en el mismo Gosho que dice: si yo y mis discípulos no permitimos que nuestra fe sea doblegada, ni siquiera frente a las persecuciones, naturalmente lograremos el estado de Buda. En conexión con la frase por siempre esfuércese como discípulo de Nichiren, permítanme explicar por qué la fe que la Soka Gakkai practica produce grandes beneficios. El budismo expone el principio de los 4 poderes. Como ustedes ya deben saber, estos son los poderes de la fe, de la práctica, del Buda y de la ley. En el budismo de Nichiren Daishonin, los poderes del Buda y de la ley indican a los del Gohonzon, ya que éste incorpora a la persona y a la ley. Solamente los poderes de la fe y de la práctica pueden hacer emerger a los poderes del Buda y de la ley, es decir, a los poderes ilimitados del Gohonzon. Nuestro primer presidente, Tsunatsimuro Makiguchi, se dedicó a propagar la ley a costa de su propia vida. El segundo presidente, Josei Toda, ejerciendo sus poderes espléndidos de fe y práctica, también dedicó su vida a propagar el budismo ortodoxo. Los beneficios acumulados por sus esfuerzos son tan grandes que actualmente los poderes del Gohonzon resplandecen brillantemente en aquellos que practican la fe dentro de la Soka Gakkai. Prueba positiva de esto es que la Soka Gakkai se ha convertido en una organización a escala internacional que avanza por el gran camino del medio del budismo. Es una religión realmente viva. Nunca terminaremos de agradecer a nuestros 2 primeros presidentes por esto. Sin embargo, existe una clara diferencia entre el Buda y el mortal común. El mortal común está engañado, mientras que el Buda está iluminado. El mortal común falla en percibir que él mismo posee tanto la entidad como la función de las 3 propiedades del Buda. Aquí el Daishonin cita un pasaje del Gyokemungo de Tiantai que interpreta el Nyorai Tathagata de Nyorai Yuru Yoyon, título del 16º capítulo del Sutra del Loto. Los 2 Budas indican a un Buda en su estado verdadero y original y a un Buda bajo la forma que él asume cuando hace su advenimiento para salvar a la gente. Los 3 Budas indican al Buda del Shoshin, su vida en sí, al Buda del Shojin, el aspecto espiritual de su vida, y el Buda del Hojin, el aspecto físico de su vida. Filosóficamente, Nyorai significa se manifiesta, proviniendo de la verdad de momento a momento. El estado de vida a cada momento que pasa se llama Nyorai, Tathagata o Buda. Tathagata no es ni una estatua ni una imagen del Buda. Tathagata es la vida activa, el ritmo de la vida cósmica condensado en una sola entidad. El Tathagata, el Nammyoho Renge Kyo, es el Buda que a cada momento, instante tras instante,
hace surgir la vida de Nam-myoho Renge-kyo, la grandiosa vida que ha existido desde el tiempo sin comienzo. Tathagata es el título común de todos los Budas, no está solamente limitado al Buda Shakyamuni. Los sutras mencionan a una cantidad de Budas tales como el Buda Kasho, el Buda Ashuku, pero específicamente indica Jiyuyu Shin Nyorai de Kuyon Ganyo, el Tathagata que incorpora la ley fundamental por lo cual todos los Budas logran la iluminación. Nichiren Daishonin cita la interpretación de Tiantai principalmente para explicar la diferencia entre el Buda original y un Buda transitorio. Como enseña este pasaje, el mortal común es el Buda original, mientras que los Budas mencionados en las escrituras no son otra cosa sino Budas transitorios. El significado de esta frase se explica por sí misma cuando consideramos al Buda original y a un Buda transitorio bajo la luz del capítulo Yuryo del Sutra del Loto. El capítulo Yuryo despeja la creencia de que Shakyamuni había logrado la iluminación por primera vez en la India y revela que en realidad él se había convertido en un Buda muchísimo antes, es decir, en el remoto pasado de Gohyaku Jintengu. Como ustedes saben, ese Buda del Gohyaku Jintengu es considerado el Buda original. En el Yuryo Yon, esto significa que Shakyamuni continuamente ha sido un Buda muchísimo antes de haber nacido en la India y muchísimo antes de haber logrado la iluminación a la edad de los 30 años. En otras palabras, él era un Buda aunque vivía como un mortal común. Por lo tanto, de esto se desprende que la iluminación que él logró a los 30 años fue transitoria. Más aún, visto desde las máximas profundidades del Yuryo-yon, aún el Buda que logró la iluminación en el Gohyaku Jintengu es un Buda transitorio. En la selección del Onjikuden acerca del 16º capítulo Nam-myoho Renge-kyo Nyora Yuryo-hon está escrito: hablando en general, la esencia más profunda del capítulo Yuryo no yace en espejismos, falacias subyugantes. Ustedes deberían saber que consiste solamente en revelar la entidad de mortal común tal como es realmente. ¿Cuál es la conducta del Buda como tal? Es Nam-myoho Renge-kyo. Como dice esta enseñanza, el Buda original es aquel que sin cambiar su entidad como mortal común se manifiesta a sí mismo como el Tathagata o Nam-myoho Renge-kyo. Es por esta razón que Nichiren Daishonin dice: el Buda original es el mortal común, mientras que los Budas provisionales significa el Buda. Ambos, tanto el Buda como el hombre, son mortales comunes, pero hay una clara diferencia entre ellos y la distinción consiste en si uno está iluminado o engañado por espejismos o falacias, tal como dice el Gosho. El mortal común está engañado mientras que el Buda está iluminado. El mortal común falla en percibir que él mismo posee tanto la entidad como la función de las tres propiedades del Buda. Para ser más preciso, un mortal común que esté iluminado es un Buda y un mortal común que esté engañado es un humano. Nichiren Daishonin está iluminado a la verdad de que él mismo es la entidad de Nam-myoho Renge-kyo. Nosotros somos mortales comunes todavía limitados por espejismos, por falacias. ¿Qué es lo que puede convertir el engaño en iluminación? No es otra cosa sino la fe. La frase, el mortal común, falla en percibir que él mismo posee tanto la entidad como la función de las tres propiedades del Buda, se refiere a la afirmación anterior. Aquí el Buda original es el mortal común, mientras que Budas provisionales significa el Buda. Un mortal común engañado no se da cuenta de que él mismo es el Buda original, sino que cree solamente que los Budas mencionados en las escrituras son los Budas verdaderos. Por lo tanto, no entiende que el mortal común es la entidad y el Buda original, y tampoco entiende que el Buda es la función, es decir, un Buda provisional. En otras palabras, no puede captar que Nam-myoho Renge-kyo es la entidad de los Budas Shakyamuni y Taho son la función. Permíteme explicar brevemente la relación entre la entidad y la función. La entidad siempre está acompañada por su función, y la función se manifiesta a sí misma cuando y donde quiera que haya una entidad.
Entidad, como es usada en budismo, no existe por sí misma. Está siempre acompañada de su función, siendo ambas imposibles de separar. Por ejemplo, podemos percibir la entidad del director general y señor Hiroshi Shohogo solamente a través de su conducta. Todo lo referente a su conducta es la manifestación de su entidad. La entidad de Nam-myoho Renge-kyo está acompañada por la función de todos los fenómenos. Por lo tanto, cuando manifestamos la gran vida de Nam-myoho Renge-kyo en nosotros, somos capaces de hacer funcionar todo en el universo como lo deseamos. En la frase la verdadera entidad de todos los fenómenos, la verdadera entidad indica a la entidad y todos los fenómenos indican a la función. Todos los fenómenos en el sutra se refiere a los 10 estados y la verdadera entidad es lo que impregna los 10 estados. La realidad es otra expresión para Myoho Renge-kyo, por lo tanto, Myoho Renge-kyo está manifiesto en todos los fenómenos. La entidad de un mortal común es en sí misma Myoho Renge-kyo. Para aclarar esto, Miao usa las palabras todos los fenómenos a fin de indicar los 10 estados y explica que todos los fenómenos, es decir, toda vida y su medio ambiente en los 10 estados son en sí mismos la verdadera entidad. La verdadera entidad es otra expresión para Myoho Renge-kyo, por lo tanto se desprende que toda vida y su medio ambiente en cualquiera de los 10 estados es sin ninguna excepción la manifestación de Myoho Renge-kyo. El infierno siempre se presenta infernal. Esta es la realidad del infierno. Cuando emerge el hambre, la realidad del infierno ya no está presente. Un Buda exhibe la realidad de un Buda y un mortal común la de un mortal común. Todos los fenómenos son en sí mismos manifestaciones de Myoho Renge-kyo. Este es el significado de todos los fenómenos revelan la verdadera entidad. La entidad de Myoho Renge-kyo se encuentra en las manifestaciones de todos los fenómenos, ya sean del infierno, hambre, de un mortal común o de un Buda. Esto es lo que significa la verdadera entidad de todos los fenómenos. Esta enseñanza refuta fundamentalmente todos los puntos de vista anteriores sostenidos en el budismo. De acuerdo con los pensamientos budistas convencionales, solo eran considerados respetables los budas y bodhisattvas y la gente de los 2 vehículos. Todas las demás personas, especialmente las que se encuentran en el infierno, el hambre, la inmediatez, eran consideradas despreciables y detestables. Esta es la razón por la que las palabras del idioma japonés que quieren decir hambre y animalidad se usan como insulto. Los conceptos budistas convencionales han ejercido una influencia aún más directa en la sociedad. Dieron lugar a una tendencia cruel de despreciar y segregar a la gente que se encuentra forzada a vivir en las profundidades de la pobreza y del sufrimiento. El principio de la verdadera entidad de todos los fenómenos abolió por completo a estos conceptos al explicar que toda la gente, ya sea que esté en el mundo de infierno, de hambre o animalidad, es la entidad de la ley mística, así como son los budas y los bodhisattvas, y que todas estas existencias son igualmente respetables. Más aún, la esencia del budismo enseña cómo la vida en los 9 mundos puede convertirse a sí misma en el estado de vida más respetable y valioso, el mundo de Buda o iluminación. En el Gohonzon, todos los seres en los 9 mundos están bañados por la luz brillante de la ley mística y manifiestan su naturaleza intrínseca, iluminada. Cuando nuestra vida es una con el Gohonzon y se encuentra en perfecta armonía con él, hasta el infierno y el hambre revelarán su estado de Buda inherente. Por lo tanto, seremos capaces de dirigir nuestra vida en los 9 mundos hacia cualquier meta que queramos o deseamos. Por supuesto que tendremos tristezas, agonías y deseos, pero solo serán como olas surgiendo y desapareciendo en la superficie del gran océano de la iluminación. Su función será la de sazonar el más alto estado o condición de vida en que pueda vivir un ser humano. El principio, la verdadera entidad de todos los fenómenos, solo se puede poner en acción mediante el budismo de Nichiren Daishonin, el Buda original que estableció el Gohonzon.